Bueno, muchísimas gracias a Illora y a todos y todas por la asistencia. Ya es la tercera, creo, la cuarta vez, no sé, que vengo a Illora, ya no me acuerdo. Y siempre me encanta porque todo lo que esté relacionado con María Manrique, como que no sé si decir que me persigue o yo la persigo a ella. Y cuando Antonio Cava me invitó a la jornada y además me dijo que se iba a renombrar esta sala como Sala María Manrique, pues me encantó. La relación que yo tengo con María Manrique es de, bueno, supongo que de amor, bastante, un poquito, no voy a decir de odio, pero sí que me costó muchas noches sin dormir, porque todo empezó con el tema de mi tesis doctoral. Yo me interesaba mucho la mitología, entonces cuando hablé con mi tutor, Rafael López Guzmán, me comentó que todavía, en aquel entonces, no había nada hecho sobre la iglesia de San Jerónimo, sobre el ciclo de hombre y mujer ilustres, que tiene mucho que ver con tema histórico, con tema bíblico, con tema mitológico. Y ahí fue por donde me fui indagando poco a poco. Tuve la suerte de disfrutar una beca Erasmus en Italia. Allí también me informé mucho sobre el Renacimiento, sobre cómo funcionaban estos ciclos de hombre y mujer ilustres. Y me llamó mucho la atención el tema de los viajes, el tema de cómo ella viaja a Italia y se trae todas esas ideas que en ese momento eran, bueno, hasta cierto punto revolucionarias, eran muy modernas. Estábamos saliendo de los últimos coletazos de la Edad Media. Y me parece muy curioso cómo ella lo plasma en la iglesia de San Jerónimo. Cuando yo hablo de María Manrique, sobre todo al final de la vida, porque como han dicho en el documental, al principio, como todas las mujeres de su época, está eclipsada por su marido, pero la parte más interesante de María Manrique me parece la etapa de su viudedad. Porque todos sabemos, y yo no voy a hablar del Gran Capitán, porque es un personaje conocido de sobra por sus valores, por sus batallas, por sus conquistas, por cómo revoluciona el arte de la guerra, el origen de los tercios de Flandes, toda esta historia. Pero a mí lo que me sorprendió sobre todo fue el final de la época de María Manrique. El gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba muere el 2 de diciembre de 1515 y muere bastante denostado. Es decir, en la época se hablaba incluso de destierro, no es verdad, porque nunca estuvo desterrado, porque nunca hizo nada malo como para sufrir el destierro, pero sí es verdad que estuvo apartado de los centros de poder, como digo en el documental, de estar dirigiendo Nápoles, que era una de las ciudades más importantes. Fernando, con artimañas, con engaños, porque no lo hace nunca directamente, lo manda no a Sevilla, no a Córdoba, no a Granada, no lo manda a una capital, sino lo manda a Loja. Y como dicen las crónicas, siempre vigilado por los tendillas. O sea, siempre le interesaba mucho a Fernando saber qué es lo que estaba haciendo el gran capitán, si tenía alianzas políticas, qué diplomacia estaba llevando. Y muere apartado, muere alejado de todos los centros de poder. Un hombre que había sido, sin duda, el mejor militar de su época, que había tenido ofertas tanto de los duques de Venecia como del Papa. Incluso los papas querían que fueran por así decirlo, su escolta personal, que dirigían su ejército. Todo eso lo fue rechazando para no traicionar a Fernando. Y sin embargo, al final pasó al revés, que fue Fernando el que hasta cierto punto lo traicionó porque no le dio el final que él se merecía. Gonzalo terminó muriendo, se dice en las crónicas, pues eso, triste, abatido. Los giros curiosos que da la historia es que menos de un mes y medio después muere Fernando. Y yo siempre que tengo una charla defiendo que si Fernando hubiera vivido 8 o 10 años más, no le hubiera permitido a María Manrique la libertad que ella tuvo y todo lo que ella hizo al final de su vida, que fue mucho. Lo primero que hizo fue encargar tanto en España como en Italia que la hazaña y la gesta del gran capitán no se perdieran. Es decir, que se pasaran por escrito. Había muchos romances, había mucha poesía que se iba recitando en las ventas, en los mercados, pero no estaban pasadas. Entonces ella encarga a escritores famosos que pasen, que historien toda la hazaña del gran capitán. Y luego, sobre todo, encarga la tumba del héroe, que en realidad no es solo la tumba del héroe, es también la tumba del héroe y de la heroína, porque como digo en el documental, todo en San Jerónimo está hecho al 50%. Encarga un monasterio que va a estar orientado a glorificar todas las virtudes, tanto de él
que era lo normal, como de ella, que es lo novedoso. Es decir, casi todas las tumbas, las iglesias funerarias, los ciclos iconográficos, los monumentos, todo estaba organizado hacia la figura del hombre. La revolución que tenemos en este momento en San Jerónimo es que quien lo está encargando y quien lo está financiando y quien lo está dirigiendo es una mujer. Entonces, todo va a estar al 50%. María Manrique en ese momento tiene 3 cosas que no tiene casi ninguna mujer, o por lo menos, si alguna tenía una, no tenía el resto de la trama, que era cultura. Ella había estado muy relacionada, bueno, estaba dentro del círculo de mujeres, de damas de la reina Isabel. Isabel la Católica siempre estuvo muy preocupada de que tanto sus hijas como todas las mujeres de la corte tuvieran una cultura del máximo nivel. Tenía dinero, muchísimo dinero, porque igual que hablamos del gran capitán como virrey, ella durante mucho tiempo fue virreina y controla a la muerte de Gonzalo los ducados de Sesa y de Terranova con todas las rentas que eso le supone, es decir, tenía muchísimo dinero líquido. Y luego tiene lo último que necesitaba, que era libertad. Es decir, cualquier mujer de esa época, primero, depende de su familia, depende de su padre. Cuando se casa, depende de su marido. Y si se queda viuda, depende de su hijo, que es el cabeza de familia. Ella tiene la suerte de que no tiene hijos varones, todos son hijas, y además todas mueren antes que ella. Es decir, no había nadie, quizá un poquitín su yerno, pero no se le ocurriría, además su yerno estaba fuera, estaba en Roma. Es decir, ella es cabeza de familia, toma todas las direcciones, todas las decisiones que quiere, tiene el dinero suficiente y tiene la libertad suficiente y la cultura. Eso era lo que le envidian muchas familias nobles granadinas que quieren tener los mismos derechos, tener los mismos, las mismas ventajas, las mismas virtudes que tiene el gran capitán, y por eso María Manrique tiene la relativa mala suerte en el año de 1526 de que se le paralizan las obras. Muere Jacobo Florentino, muere su maestro mayor de obras, queda todo paralizado. Todas no, pero muchas familias, sobre todo los Tendillas, las familias granadinas están en contra de que se reanuden las obras, pero tiene la suerte de que en ese mismo año de 1526 los emperadores Carlos V e Isabel de Portugal van a Granada, se casan en Sevilla, van a Granada, están en Granada 6 meses de luna de miel, y Isabel de Portugal se hospeda, por unos terremotos que hay en ese verano, se hospeda durante un tiempo en San Jerónimo. Y ahí es donde coinciden esas dos mujeres que a mí me parecen, yo lo cuento en la novela porque lo tengo que reconstruir. Me pareció un momento muy curioso de dos damas de máximo nivel de la nobleza, una con unos 21 o 22 años, emperatriz ya, casada con Carlos V, y otra muy mayor para la época, que tenía unos 60, 61, que además había sido íntima amiga de Isabel la Católica. Isabel la Católica era abuela de Isabel de Portugal. Entonces, yo me imagino, cuando paseo por San Jerónimo, hago alguna visita allí guiada, siempre me imagino que por aquellos corredores tuvieron que estar ellas dos hablando, dialogando, incluso Isabel preguntándole curiosidades sobre eso, cómo era mi abuela o qué recuerdos tenía de ella, porque ella casi ni la conoció. Y esto me lleva un poquitín a el proceso creativo. Es decir, no tiene nada que ver toda la documentación que yo conseguí y obtuve durante muchos años de archivos, de legajos, de libros, de todo, para la tesis doctoral, que la dejé aparcada cuando ya la aprobé, la dejé aparcada durante un tiempo, con lo que luego me sirvió para realizar la novela. El otro día estaba escuchando una entrevista que le hicieron hace no mucho a Isabel Allende, y ella dice, a ver si recuerdo las palabras, dice algo así como, la novela, estaba hablando de una novela histórica, dice, la novela histórica tiene que estar muy bien trabajada a nivel histórico para que la ficción sea real y sea creíble. Entonces, a mí cuando me preguntan muchas veces si los diálogos, si los personajes, si este personaje se encontró con este otro en tal fecha, si dijo tal frase, si dijo tal otra, hay muchas veces que algunos autores utilizan la palabra inventar. A mí inventar no me gusta, porque inventar parece que te lo has sacado de la manga.
Yo digo reconstruir, rescatar, porque con toda la documentación que yo tenía con el tema de la tesis, lo que tenía era algo científico, para eso tuve que pasar a un tribunal y tal, pero era, no voy a decir muerto, pero sí era un poco frío, era un poco seco, era todo historia 100%. Entonces yo quería revivir a esos personajes. Y aquí vamos, durante los últimos años me ha gustado mucho todas las intervenciones, sobre todo me gusta venir a sitios donde sé seguro que ella, el Gran Capitán también, pero sobre todo ella estuvo. Por ejemplo, estuve presentando la novela en Loja, estuve presentándola también en San Jerónimo, estuve en el castillo de Montilla, que fue donde nació el Gran Capitán, y el estar también en Íllora pues me toca un poco la fibra, porque es lo que yo pretendo, eso, reconstruir, no solo estar hablando de nombres, datos, fechas, batallas, sino reconstruir cómo fue un poco la vida de estos personajes. Sobre todo más, insisto, la de María que la de Gonzalo, aunque también se ve mucho en la novela, pero me interesaba más la vida íntima, la vida cotidiana, lo que no te cuentan normalmente los libros de historia. Por eso precisamente le puse el título El último amor del Gran Capitán, porque puede que tuviera otro, pero en realidad es todo lo que ella hace desde que muere, bueno, durante toda su vida, y también desde que muere, los 12 años, desde 1515 hasta 1527, que siempre defendió que si estamos hablando del Gran Capitán, y a día de hoy sigue siendo una figura de primer nivel, mucho se lo debemos a lo que María Manrique hizo cuando él ya había muerto. Porque si ella no se hubiera movido tanto, si no hubiera tenido tantas ideas, lo que he dicho de las poesías, de pasar la historia de escribir la historia, de hacer el monumento al Gran Capitán San Jerónimo, no sé hasta qué punto, quizá olvidado o no, pero no habría tenido la grandeza que tiene durante este tiempo. Y como estamos en Íllora, y me gusta lo que decíamos de reconstruir, dentro de 2 años, y invito un poquitín ya que está aquí el señor alcalde y las instituciones y también Íllora, dentro de 2 años será el 10 de junio de 2027, será el 5º centenario de la muerte de María Manrique. Yo desde Granada estoy moviendo todo lo que puedo, a toda la gente que conozco se lo digo, que merecería la pena que hiciéramos algo para reconocer a esta mujer. Aquí ya habéis dicho bastante, que es el renombrar esta sala, pero sería interesante hacer, bueno, pues una celebración o algo para que se recuerde el nombre de María Manrique, que es verdad que hace 20 o 30 años casi nadie la conocía, y en las últimas investigaciones, gracias, bueno, no voy a decir solo a mí, sino también al documental, a mucha gente que ya está conociendo a María Manrique. Por ejemplo, en el documental se ve cómo en la residencia militar de Gran Capitán, que está en Granada, el jardín interior que tiene lo han renombrado como María Manrique. Poco a poco y haciendo pues eso, este tipo de eventos, que a mí particularmente me conformaría con que en el monasterio de San Jerónimo, donde están enterrados los dos, en la tumba de mármol que pone el nombre del Gran Capitán con letras romanas y todo muy grande y muy majestuoso, hubiera al lado una pequeña plaquita que dijera: aquí también está María Manrique, que fue la verdadera constructora del monasterio. Y para no enrollarme más y dejaros, y que si queréis hagáis alguna pregunta, aprovechando que estamos en Íllora, quiero leer algo. Quería haber leído algún trozo de cómo se conquista, de la conquista de Íllora, de cuando María Manrique está aquí en Íllora viviendo y se produce el incendio de Santa Fe y ella vacía la casa, lo que ahora es el castillo, ahí vivían ellos, vacía su casa y le manda a Isabel la Católica, le manda muebles, le manda ropa, le manda joyas para que pueda hacer una entrada triunfal grande en Granada. Pero no, voy a leer otra cosa, que me parece quizá más bonita para que veamos un poco lo que es la novela histórica. Lo que es intentar, con ciertos datos que tenemos los historiadores, que tienen que ser reales, que tienen que ser verídicos, que tienen que ser... Yo no puedo poner que Isabel la Católica está en 1550 porque lleva 50 años muerta, esa no. Pero con todas esas piezas, que es difícil algunas veces, reconstruir algo que sea verídico. María Manrique estuvo viviendo aquí varios años
Y aquí tuvo a su primera hija, María, y aquí murió. Y estuvo enterrada durante un tiempo en la iglesia de la Encarnación hasta que luego, cuando ya en 1554 se termina la obra de San Jerónimo, tanto el cuerpo del Gran Capitán como el de María Manrique como el de las tres hijas se traslada a San Jerónimo. Pero es verdad que ese bebé, porque no se sabe si fue en el parto o fue con poquitos días, nació aquí y murió aquí. Y eso es lo que quiero leer un poquito. Después de horribles dolores y de una noche que se me hizo eterna, por fin pude escuchar el débil llanto de mi primera hija, aunque tristemente no sería por mucho tiempo. La pequeña criatura había sufrido tanto al llegar a este mundo que a las pocas semanas que la tuve conmigo fue débil como un pajarito caído del nido. Por más que Manuela y yo nos preocupamos de hacerla comer y darle calor, todo fue en vano. La niña se nos iba escapando igual que el agua entre los dedos y finalmente, como bien me había dicho la reina, comprendí por qué los hijos duelen desde que nacen. Hubiera deseado sufrir el dolor de 100 partos más antes que tener que presenciar cómo enterraban a mi pequeña. Si algo lamenté profundamente cuando abandoné Íllora fue el dejar sola a mi niña en su diminuta tumba de la iglesia del pueblo. Allí sigue dormida, esperando que llegue el día ya muy cercano en que vaya a reunirme con ella. Muchas gracias. Aparte de todo lo que he dicho, si hay alguna pregunta o alguna duda, curiosidad. Del Gran Capitán. Es verdad, hay pocos restos ya en el monasterio, hay ya pocos restos, ¿no? Poco, casi ninguno. Cuento un poco esa historia. Hemos dicho que aunque la familia está en diferentes sitios, porque María la pequeña estaba aquí en Íllora, María Manrique y Gonzalo están en el monasterio de San Francisco Casagrande, que está en la calle San Matías, la otra hija está en otro sitio. Bueno, cuando se termina la obra se reúnen toda la familia en el monasterio de San Jerónimo hasta bueno, voy a contar varias versiones, porque he escuchado y he leído varias versiones. Hasta la llegada de los franceses. Cuando llegan las tropas napoleónicas, asaltan el monasterio, se llevan todas las banderas. También intentad imaginar un poco el enfado de los franceses cuando llegaron a San Jerónimo, porque nada más entrar, lo primero que vieron fueron todas las banderas suyas que el Gran Capitán le había ganado. Entonces, eso se lo llevan. Parece ser que abren la tumba y las crónicas dicen este verbo esturrean, esturrearon los restos. Luego dicen que se recuperan esos restos, porque algunos libros dicen que incluso los tiran al río Genil, pero bueno, se recuperan los restos, se vuelven a llevar a San Jerónimo, pero en tiempo de Isabel II se decide que se va a crear un panteón de hombres ilustres en Madrid. Se vuelve a abrir la tumba, se saca algún resto, se lleva a Madrid, no se sabe si se pierde o se recupera todo, se vuelve otra vez a llevar y se deja en San Jerónimo. Yo no he visto la tumba abierta, pero sé de gente que hace ya mucho tiempo que se abrió. Han dicho que parece ser que hay varias, como 3 o 4 personas adultas y un niño, o bueno, en todo caso sería una niña, que quedan poquitos restos, pero a mí, cuando me hacen esa pregunta en San Jerónimo, siempre digo lo mismo. Me interesa más. En España somos muy de huesos. O sea, no sabemos por qué, pero bueno, nos gustan mucho los huesos. Tenemos el brazo de Santa Teresa por ahí corriendo todavía. Entonces, casi yo termino mis visitas en San Jerónimo diciendo que lo que más nos interesa no es tanto si quedan o si no quedan, sino la obra que ellos tuvieron. O sea, la obra que ellos hicieron, tanto él como ella. Y vale, tristemente queda poco de los restos. No creo que quede ni un esqueleto completo. A mí me llegaron a decir una vez que no había ni siquiera calavera, o sea que lo que queden son huesos largos, pero calavera no queda ninguna. Pero bueno, por lo menos tenemos la suerte de que la obra, lo que ellos dos querían, para cómo se les recordara, todavía existe. Tanto las hazañas de él como la obra de ella. También invito a quien no lo conozca que se asome por Granada y vea el monasterio de San Jerónimo, porque merece la pena. Hasta que uno no está dentro no se da cuenta del poderío y de la cultura y la magnificencia que tenía esta mujer que como dice en el documental,
cuando le da sus regalos, sus joyas, sus vestidos, sus muebles a Isabel, Isabel le manda una carta al gran capitán diciendo: vuestra mujer más y mejor me envió, que se me quemó. O sea, estaba, si no al nivel de una reina, poco le faltaba. Bueno, lo repito yo. Me he preguntado que cuánto tiempo estuvo aquí la pareja. Ella menos que él. Es decir, oficialmente Íllora se conquista en 1486, pero la alcaldía se la dan nominalmente se la dan al gran capitán en cuanto la conquistan, pero que yo sepa, por lo menos durante el primer año no están. O sea, a ver, tenemos que intentar ver un poquito la historia, no a día de hoy, sino en su época. Es decir, para ella no era seguro estar en Íllora al primer mes o al segundo mes de la conquista, porque no se sabía si los musulmanes podían volver a reconquistarla. Entonces, hasta que la zona no se pacifica un poquito más, se trae el ejército, las atalayas se aseguran, pero parece ser que cuando se casan, que en 1489, ya están viviendo en Íllora. O sea, yo calculo, él quizá más, pero yo calculo que ella unos 3 o 4 años. Pues yo he entendido que se instalaron en el castillo, para vivir en el castillo de Íllora. Pero aquí hay una casa en la calle Gran Capitán. Entonces, a ver, eso como... Pues ahí creo que sabéis vosotros más. De hecho, eso, la otra vez que vine me lo dijeron. Puede que sean las dos. Es decir, yo en mis investigaciones no sabía que había una casa aquí en Íllora. Pero posiblemente esa fuera un regalo. Es decir, cuando pasa igual en Granada y pasó también en Loja. El alcaide en aquella época es un título, o sea, no es un título para siempre. Mientras él es como el de virrey, mientras él está funcionando como alcaide, está en el castillo, que es la máxima autoridad. Pero en el momento en el que no, tiene que devolverlo, que es lo que le pasa en Nápoles y luego le pasará en Loja. Pero como funcionaba en aquella época no eran sobornos, funcionaba así. Entonces, mientras era alguien importante, la gente te daba regalos y esos regalos luego te los quedaba. Entonces, no me extrañaría que la casa fuera un regalo. Porque daros cuenta también que el pueblo estaba vacío. Llega al pueblo, expulsa a los... o se van o mueren en la guerra, entonces quedan muchas casas, igual que pasó en Granada. A ellos, al matrimonio le dan, no sé si la conocéis, la casa que se llama en Granada Casa del Gran Capitán, que está enfrente de Capitanía. Al final de la calle San Matías, en lo alto de la calle San Matías, está el Madoc, pues justo enfrente, esa era la calle y la casa. Y esa casa es un regalo, esa casa se sabe que era el barrio judío, entonces se queda vacía y los Reyes Católicos, en lugar de venderla pues se la dan de premio. Pues no me extrañaría que aquí fueran las dos,